Estaba en el medio de la cancha. Ay, no Mira, entiendo mira, por sí, qué. Está jugando en malla, amigo. Yo no le creo a alguien que juega en malla. Pero no me creo en la malla. Equipo que eran puros no, creo que vos vos no estabas todavía. Sí, me acuerdo que cuando hicimos fútbol, me acuerdo de cuando hicimos fútbol 5, había un equipo que eran todos familiares, eran todos de River, se llamaban Ojana, porque Ojana significa familia, y el escudo era el escudo del Monumental con el leoncito. Ese era el equipo, era genial, salieron campeones. Era genial, era Yo así fui, como... pero muy poquito. Encima vinieron los impuestos de River. ¿Sabés por qué nos llamamos Ojana? Porque somos todos familia. Y Ojana significa familia. ¿Sabés por qué el escudo es el Monumental con el...? Porque somos familia. Todos de River. Somos todos familia. Y la familia nunca te abandona. Los rivales se olvidaron una camiseta. ¿Otra vez? Se lo vi la semana pasada esa misma camiseta, boludo. Sí, está bien. En Marte, boludo. No, creo que no. No, por eso, esa, no la usaron hoy esa. Amo. Ahí está en la negra. Claro, por eso, es la semana pasada esa. Sí. Ser un hombre Dame, vago. ¿querés? Es que tengo este cargador de verga y no sé con qué cable lo puedo hacer como extender. No. Yo tengo cable, pero como que... Bien, le puse este Tengo el cosito. del celular, tipo C. Pero yo también, pero no entiendo por qué no... Esto solamente tiene ficha de USB, me parece, ¿no? ¿Y cómo hago? No puedes ir de USB a USB. Tienes que salir a otra ficha. ¿Acá tiene un USB? ¿Sí? Ah, yo soy un pelotudo. ¿Dónde lo estás conectando? Temi. Ya intento. Perdón, televidentes. Claro, tenés que abrir ese cambio. ¿Tenés que ayudar? No. Bien, Mariano. Y el USB, no, al revés, el USB va acá. Exacto. Carga. ¿Está cargando? No. No. Entonces es USB a USB. ¿Por qué no carga? No, porque esto solamente no tiene, sí es de USB, USB. USB a USB. Ah, Ale debe tener como un cable especial de USB, USB. Ah, en la caja capaz. ¿Dónde dejamos la caja, te acordás? Hasta acá, yo la agarro. Dale, fíjate, pibe. En la caja debe estar ese cable. Acá hay Aquí está. igual es raro, Yo diría que... Más que me duela. No me importa el cual. A mí también, dígame. Mira. Este va acá y ese va al USB. Súper bien, pero dos equipos se tienen que jugar en un... ¿Cómo que sea de los dos equipos? Cualquiera de los dos. Entonces Y este, después, mételo ahí. encima, lo manda a la córdoba. Lo conecto con esto. Sí. Cualquiera. Cualquiera. Y ahí sí, vientos huracanados. Poné una cancha suelta, amigo. Te fuiste a otra provincia. Claro. El único de la plata. Ya viví. ¿Es algo buffet? Encima que se lesiona todo eso. No, los no. precios. Que ni siquiera se los precios que tienen que poner la AFA. La AFA no puede... Bueno, pero comprámelo a mí. Hasta 12 lucas. Descontámelo a mí si no. 80. ¿Qué querés? ¿Dónde la Nada, papas fritas. Oh, voy a darle.
Obvio que sí, obvio. Si el partido sí, el partido sí, es negocio. Me duele con el alma decirlo, pero es negocio. ¿Hay carga? Sí. Buenísimo. Es de USB a USB, ¿no? Sí, ya tenía en la caja el cable. Madrid podía meter a 100.000 personas. Obviamente, si Boca y River sí iban a meter, porque es uno de los clásicos más vistos del mundo. Sí, igual Iba a haber que gente que iba a ese pagar en partido euros. fue por otro lado igual. Fue por el tongo, Pero entradas. si no era, si era, no sé, te digo, un clásico de Brasil, Flamengo Fluminense, alguno de los clásicos del Maracaná, por ejemplo, no se lo llevaban. Si lo tenían, lo ponían en otro estadio de Brasil, pero no se lo llevaban. Obviamente sí, también por ese lado. Me parece que ese partido fue más por la euforia que tenía la gente que no se podía hacer. Va, euforia no, porque euforia es algo bueno. La violencia que había. No se podía hacer nunca. Porque salga como salga. Antes iba a haber quilombo de la U. Y después como salga iba a haber quilombo de nuevo. Imagínate, por ejemplo, el hipotético caso que Boca salía campeón del Monumental. No salían de la cancha. Los jugadores de Boca no salían de la cancha. Se tenían que quedar ahí, los tenían que sacar con no sé, con los F-16 que se trajo a Vidal. Ese partido era imposible jugarlo acá. Lastimosamente. Y ahora mañana va a haber un bardo también. Mañana se van a caer a palo. Es muy triste lo que está pasando. Olvídate. ¿Sabés qué lindo fue el otro día? Día de copa, con visitante ahí, boludo. Cantarse de hinchada a hinchada. Hace años que no vivía eso. Con la hinchada de que Con de Nacional. Fue re sí, lindo. porque encima es uno de los pocos equipos con los que no son del país, con los que Boca y River tienen el clásico. Poné. Pero hay como la misma pica. porque Habían es llenado el como- codito, Es como poner, o sea, es poner a un partido entre uno de los más grandes de Argentina y uno de los más Sí, grandes. sí, Justamente también hay pica entre Argentina y Uruguay. Fue re divertido como se Es pusieron a es cantarse. un partido que yo creo que tiene condimentos de playa. Yo no lo vi así. Pero puede ser porque yo fui más chico, capaz. Y se vivieron menos encuentros de cuando yo tengo. Tampoco lo yo, No, pero digo que capaz vos llegaste a ver más encuentros. Ojo atrás, Raúl, ojo atrás. Solo me acuerdo de Gallardo. Yo Boca Nacional. De River, digo. Ah, Sí, de bueno, no, de River la verdad que no. De Boca Solo Nacional, el de Gallardo. de Boca Nacional yo recuerdo, bueno, el de esta última Libertadores. Creo que Boca y Nacional jugaron mucho más veces que River. Sí, River y Nacional no Y jugaron. recuerdo otra que nos eliminamos por penal. Nosotros no habíamos. Ellos no habían jugado nunca En la nuestra Libertadores que Independiente del Valle se pusieron los grandes. cancha. No habían jugado nunca en nuestra cancha, me parece. Me parece que no, alguna estadística así había tirado. Sí, hubo y muchos fueron River. Sí, eso River sí. Nacional, la verdad que ahora sí que me lo decís, yo no recuerdo tanto. Yo no lo viví tan. Muy lindo partido, nos quedamos a cánticos todo el partido, pero no lo viví como que. Aparte de estar sufrimos en el anterior. Porque nos cuesta tanto meter el primer gol. Después el primer gol ya está, pero nos cuesta tanto meter el primer gol.
Ojo la contra. Le ganas, Cobo, le ganas, le ganas. Dale, dale. ¡Ah! ¡Ah! Porque uno de todos esos que están ahí en la feria son feriantes de San Martín y se están sacando el lugar a los propios feriantes de San Martín. Entonces se armó algo con los propios feriantes del partido. Nada, y juntaron primas para que no sea, qué sé yo, y la municipalidad la hizo igual. Nada, hay una fiesta hace un montón de tiempo en una plaza ahí cerca de mi casa, que es muy importante, se hace hace mucho tiempo. Y los propios feriantes del partido se pusieron en contra, que les están sacando la oportunidad para que ellos el fin de semana están ahí, sonidas, todo eso de las cantidades que tienen que ver con eso. Sí, igual los feriantes de Martín tienen que Sí, no, me falta pechera. Tiene rota la freidora. Ah, bueno. No pasa Solo hay nada. pancho. No, no pasa nada. Siempre se hizo los feriados de pero no sé si es esta vuelta que se metieron a juntar firmas de vecinos o las otras veces eran feriantes de San Martín que se habían reunido y esta vez los cambiaron. No sé cuál fue la movida, pero juntaron firmas todo y el partido la hizo igual. Ahí al Tobarro. Porque generalmente cada, no sé, 2 semanas, 3 semanas se hace una feria de todos los feriantes. Que es re importante porque hace mover un montón el partido. No, pues todos los otros. Pensé que ya se habían ido. Qué bien, Gaby. Sí, muchas gracias. Ah, qué rico. No tomo nunca gaseosa. No se acuerda de los cumpleaños. Paco. Me pegó derecho en el dedo. Ah, vale, gracias. 4:30 de la tarde, no había pensado nada en todo el día. Y lo comenté, como llegué y... No tengo 8 mierda, no tengo Justo. me parece. Me parece que sabía. Y le digo, lo primero que le digo, no es una idea de la tarde, ahí yo quería al pastor de Qué rico lo se ve. No saca. ¿Rajó? No, pero tiene que estar por algún lado. ¿A dónde me dice? Pediste en el lugar donde pedimos siempre. Está bien, pido, no tengo plata. ¿Lo paga Gian? Le digo. Sí, lo paga Gian. Sí, porque parece que como es a fin de semana le pasa el lugar a Gian por mensaje el precio de todo lo que comieron ahí en la oficina y Gian va y lo... Mira vos. Llega más y llega. No seguir todo el día a la oficina, No, obvio que sí. a organizar la fecha, lo mínimo. Como cualquier laburo. Va. Pone. Otra vez. Gírala. No,
bastante light. Qué rico. Me faltan los chisitos, ¿no? Básicamente están inaugurando dentro de la casa de Jerry. Porque es lo principal en donde está todo el departamento de Jerry instalado y aquí están Pero ahí al lado del edificio con Evita comiendo. Pero se mudó ahí, ¿bien? Sí. Ah, pensé que seguía en esta casa. ¡Qué golazo! Tiempo con oficina y departamento. Y en un momento agarró estaba pagando lo mismo alquiler de la oficina como de departamento, se agarró todas las cosas del departamento, la llevó a la oficina y ahí se quedó. Sí. El tema es que Levantó el contrato de Ah, porque Sí, porque él es el dueño de la oficina, él alquila la oficina. Claro, bueno, pero yo la otra vez estaba justo viendo eso, que hay oficinas de laburo que no te dejan quedarte a dormir. Algunos se hacen los dolobos y se quedan igual, pero hay algunas que no se pueden. Aunque vos seas el dueño del espacio, digamos, no te dejan, porque no hay seguridad ni nada. ¡Le ganás, Franco, le ganás! ¡Ojo atrás! Sí, aparte es pagar dos cosas. Aparte esa casa que estaba pagando yo, para él era gigante. Bueno, la oficina es como un cliente enorme. Estaba buenísimo. Me sobraba muchas cosas. También, ¿los puntos? Ah, Desde que estaban acá en el edificio donde estaba donde hiciste los videos. Ahí ya estaban viendo. No, ahí estaban viviendo. qué bien. Porque encima ese departamento junto con el departamento al lado en el mismo piso eran dos departamentos que había comprado el abuelo de Emi en Boston y uno se lo estaba alquilando. Tía Luca. Después se vino más para acá. A la pelota. Qué lejos igual. La 9 de julio. Va, a mí me queda. Sí, a vos. También una foto y por ahí. Yo no puedo estar más lejos de esa realidad, boludo. Mi barrio es un vallejo. Igualmente, para mí. ¡Vamos, Juancito! No, pero le da paja A al lo lugar. sumo si se organiza una juntada. Le da paja al lugar. No puedo. No, sí, no, A lo sumo si se organiza una juntada. y después me Medio voy a tu casa complicado. porque no vuelvo más. O si alguien se paga el Uber, no vuelvo más. Me digo mi viejo, ni una compañera de torneo. Porque se tiene que ya me conoce. Digo, si no se tiene que ir a las 12 de la noche de la 9 de julio a Villa Ballester. Y tu viejo prende el auto. Semana tengo que comprar bidones. Llegaron como todos a Platense y Y encima el que estaba acá estaba re abollado, lo acabo de ver. Sí, había uno que perdía. Estaba todo así. La última vez que vine había uno que tuve que soplarlo un montón para que vuelva a tener fuego. Cuando lo llené, perdía. Escúchame, y encima si decís eso, tu papá ya está poniendo la llave en el auto, boludo. Tengo que organizar con Pato para ir a buscar las cervezas y no sé si me voy a tener a mi viejo porque no tengo que tomar ninguna. ¿A dónde? Y él está en Matadero. Tengo que llevar las cervezas a la oficina. Sí, en Matadero con la oficina. Sí, porque encima... La última vez que llevé las cervezas, me
llevo a mi viejo porque es un feriado. Pero no creo que en la semana esté mi viejo para llevarlo. Encima de Mataderos, a donde queda la oficina, si haces así, te abrís un montón. Si haces así, vas por el medio de todos los barrios, una paja. Y para este lado, salís para la... Pero es Mataderos, es bastante pegado a la 25 de mayo. Claro, O sea, salís por comprá la la 25 25 de de mayo. mayo y ya podés. El tema es Vas a la noche. La camiseta de Guille. Escuché decir cuánto, pensé que me iba a poner a hacer algo. Se te habías ilusionado. Está bien. Muy bien, muy bien. Cambio, fue. Me dijo el viernes pasado que me las dejaba, no me las dejó ni me habló. Me habla a la noche y me dice que me habló al mediodía, me dijo entre las 12 y las 2. O sea, en las 2 no llego. Le hablo, me dice, no, al final voy a estar pasando para las 3. Agarro y le digo, no puedo porque yo tenía que estar en Barracas antes de las 4 para buscar las pelotas nuevas. Así que le digo, mirá, yo volveré a mi casa a las 4:30, a 4:30 yo estaba en casa, me dijo que pasaba a 4:30, se hicieron las 5, no pasó. Dale, llegá, dale. Le hablo yo y me dice, no, al final no pude pasar, paso el lunes. Le pregunto si podía pasar el sábado, suponiendo que no iba a poder pasar, me dijo que no. El lunes no pasó, ni me habló todo el día. No, mala leche. Hicieron las 4, le hablé, le dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Le dije, ¿qué? No, es que ayer tuve un entrenamiento de fútbol y me lastimé la rodilla y hoy estoy sin poder pisar, que capaz pasó el miércoles. El miércoles lo mismo, no pasó, no me avisó, nada, un carajo. A todo esto, el martes se tuvo que suspender en la escuelita de fútbol porque no había pelotas. El miércoles no pasó, no me avisó nada, lo mismo de los otros Arrancaron días. hace mucho con él. Arrancaron hace mucho. Creo que ya hace un mes y medio. Ah, bien, boludo, no sabía. Y ahora el jueves está el torneo de FIFA. Y a mí me mandó a organizar un torneo de LOL. Estoy con el reglamento y estoy totalmente bloqueado. Ya tengo el reglamento más o menos armado y no sé qué más agregar. Y la verdad es que no quiero que pasen situaciones sobre la marcha para empezar a arreglar. Yo encima no tengo ni puta idea. No, si yo le pregunté a Facu que sé que juega le dije, che Facu, vos que conocés el torneo y que sabés jugar al LOL, ¿no tenés ganas de ayudarme a organizar un torneo de LOL? De última le aviso a Gian, así dividimos lo que ganemos entre nosotros, entre los tres, porque ya te... Y Harry me dice, no tengo ni ganas de organizar un torneo de LOL. Sí, pero no está... me cuentes para eso. No, aparte Facundo está con un montón de trabajo. Re enquilombado con todo. Y encima el torneo de LOL va a ser en la semana. No, olvídate. Yo hacía un montón que no lo veía, hoy lo vi. Sí, no, yo le poné las 15 días, me subí una foto del auto a Instagram y le comenté lo de Mastermind. Casi la mato. A ver si puedo hacer jueguitos solo con una perra. ¿Con el dedo? ¿Con el dedo? Sí. Oye, cuando no le medio gustó el cambio, y cuando
Bueno. ¿Sabes el tiro libre que acaba de dar, chicas? Fuera del área. O sea, no me daría chico, ¿no? Obvio. Y boludo, la boca abajo, la clavó abajo. Limpio mal, o sea, no chocó a nadie. ¡Dale, Colo! ¡Dale, Colo! Para, qué exagerada. Sara, se escuchan las... ¡El piso, fue! El café. Así así no, pero igual amo el café. Me copan, pero no son mi primer prioridad. ¡Franco! Tipo, tiene que ser un buen café. Me gusta tomar buen café. El café gol con nada. No, esa mierda no. Eso fue puro azúcar. Igual es rico, no quiero decir que no es rico. ¡Volví atrás! Sí, no. Hoy en día Imprácticos. los más baratos. Imprácticos. Si tengo plata, busco cualquiera que sean granos no torrados. Igual mi viejo quiso comprar de ese cuando le dimos. Es el café en serio lo que tomamos en Argentina. Mi viejo compró que no sea torrado y cuando te pones a leer las especificaciones igual la grano. Así que te están mintiendo en la cara, boludo. Nosotros nos hicieron eso. Ahí está, solo. Dale que sigue. Colo. Las marcas de café Te mienten en la cara. ¡Oyo! ¡Bien, igual, que vamos a probar! hay que comprar para tomar buen café. Comprado en el supermercado. Cultivar el café, molerlo y hacerlo vos mismo. Qué aburrido. Ahí está, fuiste ahí, Ale, fuiste ahí. ¡Sácale el palo, Fred! ¡Sácale el palo! ¡Sí! ¡Ver! ¡Sácale el palo! Quédense ahí. Corto ahí. Corto ahí. El domingo, cuente de los encuestes. El domingo, Dale, porfa. Todo parchado al 2024. Dale, Ramos, El Boca River en la Bombonera y cada tanto se escuchaba esa canción de los ¿Cómo se escucha esto si estoy en la Bombonera? Cantame el Dale vos, no me cantes ese. Qué mal programado. ¿Qué hacen cantando? Ponga huevo millonario en la Bombonera. el domingo, no sé lo que cueste. El domingo tenemos que ganar. Rápido, chicos, abajo, dale. Pedro. Ahora ya me arrancaron los nervios.
Maxi, date vuelta. Pero puta madre, Dios. Igual esto no es nada. No. Estaban... No, mentira, cuando fue la invasión esa no. Unos meses antes. Acá era terrible. Igual ahora son un pelotón, no sé, un tanquecito, les pegás y siguen vivos, son redondos, una pelota con halo. La invasión de hace 15 días fue terrible. Sí, pero ¿te acordás que un par de meses antes después no era asqueroso, amigo, peor que la invasión esa? Fran, tomate un tiempo más, Fran. No puede ser que no haya venido porque yo empecé a volver así más. Con Ale estábamos Cuando dejé de 2 espirales. Nosotros ya nos llegó y lleno con buzos, campera, todo, porque hacía frío. Igualmente, no, era un asco, peor que la invasión del otro día. Asqueroso. No entiendo qué quiero, ¿viste? Cuando no sabes qué quiero. ¿Viste cuando no sabes qué quiero? Pelota. ¿Querés comer? ¿Querés comer? Así es. Me quedé sin datos. Eso sería break. Pibito, 20 años. Igual 4 bien, partidos. ¿no querés tener a Romero en un clásico en el arco? El último clásico lo empatamos por Romero. Si Romero no daba ese rebote digno de un arquero de fútbol amateur, Solari no hacía el gol. Segundo, el rebote Solari lo agarró tan mal. Y yo tengo la teoría de que cuando le pega en el pie a Romero el remate del rebote, ahí cambia de dirección la pelota y entra. Yo creo que si Romero... No, pelotazo arriba, Solari le gana en carrera final, lo encara a Romero, le pega, Romero deja la rodilla, le pega en la rodilla, le vuelve a quedar a Solari y Solari la tira al segundo palo, a lo que Romero estira el pie y le pega en el pie y cambia de dirección y se mete. Pero para mí si Romero deja pasar el rebote no entra. Para mí lo cruzó mucho. Sí, viste, pero después se quejan. No sé, últimamente boludo, se quejan de todo. Si le sacás se quejan, si no le sacás se quejan, si le sacás de esta manera se quejan. Ya se quejan de todo. Ya no tiene más de qué quejar. Era el gol de la fecha, vamos a meter. Oh, no. Yo les hago Igual rompen los huevos, boludo. ¡Bien, carajo! ¡Bien! Uf. Nunca en la vida me agarran siendo árbitro. No, sí. O me pongo a llorar o me escapa un bife.
y no, se me escapa un bife, no me puedo creer. Encima cada vez no soporto los bifes. Cobra la fama. O sea, si era el Claro, tú. No, nadie nada. No, saque de arco. Ahí, pegadito, pegadito. Esperamos que es amigo para mí arrancó muy bien. Sí, sí. Dale, Fran. Listo, Santi, bien, bien, Santi. Adelante, acá, dale, dale. Volviste acá. Vamos. Dale, 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 dale. Dale, deja jugar, dale. Vamos, dale. Fran, salí, salí a la derecha. A la derecha, Fran, Voy, trae, dale. Solo. Dale. Toma, toma. Mi madre. Dale, Fran. Cambio. Igual así. Están jugando de defensa de Bolívar. Bien, Fran, bien. Acá. Están todos acá, Quédate ahí, Santi. Quédate ahí. Perdón, Fran. Quédate ahí. Santi, ojo la espalda acá. Habla con Marian. Habla con Marian. Ahí está. Vení de a poquito. Uno de a poquito. Llévala afuera, Maxi. Fran. Muy bien. Vamos, Martínez, dale. Bien, Pablo, vení, dale 5. Fran, salís un poco. Vale, afuera. Vale, Pablo acá, sí. Dale 9, Santi. Listo, Pablo. Doble 5, vale, más, sí, Santi. Listo. Santi, ¿qué pasa? Que me voy para allá, me termino por Quédense ahí, Santi, quédate ahí. Acá lo tiene Ale. Ale, apunta acá afuera, mirame acá, Ale. Ale acá afuera. Lo comieron entre los dos. Bien, Alejandro, bien. Dale. Bien ganado, dale. Solo. Maxi, levanta la cabeza, Maxi. Volvé, si no. Santi. Metete, Santi. Marian. Habla con Ale. Bien, Pablo.
La espalda, Marian. Santi, Santi. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Llegás, Colo, llegás! ¡Colo! Ganá, Pedro. Solo. Poco Orso, te van. Gracias. ¡Sí, sí, sí! ¡Joan! ¡Mírala! A ustedes no se la saco nomás
Bien, Santi, bien. Santi, dale. Solta cancha, Santi. Ahí nomás, esperamos un bloque. Subí. Pero juegue, Jacín, juegue. Ahí va. Ale. Presto pronto. No tengo miedo. Poronga. Ahora, ahora. Toma. Dale. Yo le presto si no tiene plata para comprar alguna cosa. Casi que nos ponemos la Ese última olor. auto ahora, aparte. Ah, sí, así casi estuvo a un tonelazo, amigo. Vos, digo, pará. Qué baranda. Terrible, amigo, comprátelo mejor. Creo que fue una vez que tipo vos lo recontra habías puteado y se fue porque está ofendido porque algo de un penal, ¿te acordás? Una vez en la en la cancha. Y vos lo recontra puteaste y dice penal, no sé qué, y tipo el chabón se fue y terminó dirigiendo Pablo. Ah, es verdad. Pero porque yo lo había puteado. A ver, yo lo que ahora puteaba todo el partido y nunca hice nada. Pero tipo, vos le habías dicho, dale, pues, te pusiste, te pasó el penal, ¿y dónde están? Vos metés el penal y están ahí, A Gastón. A la mamá de Gastón y me dice. Que llegas, pero es al pedo comprar, porque a las 12 me estoy. Estoy así. Ese hijo no le salió el gol. Lo único que puedo hacer es hablar por WhatsApp y nadie me habla. Así que. No, igual ¿Qué dices? Ah, eso. Control. Sí, pero. Una de y cómo lo tiene, una. Y hablaron con. Guau, ahora se me fue con un archivo. Te está matando. Ah, Ya te digo, El lobo, no, ¡Gordo! no las palomas. No te pongas horror así con melón. no, boludo, porque justamente tengo que morir. Igual, tengo que poner el coso. Donde nace el clavo, te lo pongo ahí. ¿Me lo pago? No, me lo bloqueé. Ahora dentro de poco casi un 2x1 con Nico. ¿Pero dónde se compra la Pero está igual que vos. El 10 está grande. Sí, pero ya le chupo un huevo. No está en esa. No, pero se lo iba a hacer. Pero se cagó. No sé, no, por ahí no lo gustó como cambió.